El tema del día de hoy habla sobre los inyectables, ¿no? Y curioso de repente la imagen, ¿quiénes le tienen cierto temor, cierto respeto a las inyecciones? Hay personas que le tienen fobia, que no pueden ni siquiera ver una jeringa porque les da mucho temor. Esto de los inyectables ha ido evolucionando, así como casi todas las tecnologías médicas, a través de estos siglos, estos últimos siglos. Eh, Comentarles que antes era una terapia que se consideraba como ya, eh, si es que no había otro auxilio que dar, entonces recién aplicaban una infusión porque se desconocía mucho del tema. Solo cuando se empezó a comprender un poco más acerca del sistema circulatorio, cómo funcionaba, se dieron cuenta que las infusiones podían ser de gran ayuda porque las medicinas al ingresar al torrente sanguíneo de esta manera hacían su efecto muchísimo más rápido. Por eso que solo lo usaban eh, para casos de extrema emergencia, ¿no? Y inclusive, ¿no? Antes eh, las jeringas con las que se hacían estas inyecciones no eran como las conocemos ahora, ¿no? Se hacían de diferentes materiales y no se conocía la asepsia, así que eran reutilizadas y muchas veces esto, sin que ellos lo supieran, generaba más bien mayor problema en el paciente que una cura real, ¿no? Solo recién cuando ya Pasteur describe el tema de los microorganismos, las bacterias, se entiende de que debía de hacerse una asepsia y que debía de desinfectarse muy bien estos utensilios para recién utilizarlos, ¿no? Pero eso ocurrió un siglo después casi, ¿no? Estamos hablando del siglo, entre el siglo XVII, siglo XVIII, cuando la medicina todavía, la medicina moderna estaba todavía en sus inicios. ¿Qué más podemos comentar acerca de los inyectables, así como una introducción, ¿no? Hay tecnologías modernísimas ahora, ¿no? De esas jeringas hechas con agujas de plata, que el émbolo no se podía ver, era también de materiales, eran de metal. De ahí se comenzaron a fabricar de vidrio, que tenía la ventaja que se podía observar el contenido del líquido, ¿no? A el plástico que es ahora comúnmente usado a nivel mundial, ¿no? Imagínense, la tecnología ha avanzado tanto que ahora eh, los inyectables han alcanzado el nivel de calidad que conocemos el día de hoy, ¿no? Es algo que tiene un lugar predominante ahora en la terapéutica moderna, ¿no? Tenemos que entender un poco, o tenemos que entender, mejor dicho, cómo actúa esta tecnología, ¿no? ¿Cómo es que los inyectables ingresan a nuestro organismo? ¿Qué es lo que hacen? ¿O cómo lo hacen, mejor dicho? ¿No? Es a través de nuestro órgano más grande que tenemos en el organismo. Es a través de la piel, o mejor dicho, el sistema tegumentario humano, ¿no? Porque la piel es un sistema. La piel, así como es el órgano más grande de nuestro organismo, cumple la función de impedir que sustancias y microorganismos nocivos ingresen. Es una barrera de protección. Ayuda además a controlar la temperatura corporal. Nos protege de rayos ultravioleta. Regula la pérdida de líquidos en el organismo, así como algunas otras funciones, ¿no? La piel es un sistema muy complejo, es, está formado por estas partes que podemos observar aquí. La epidermis, que es la parte más superficial, es la parte que nosotros podemos observar de la piel. Debajo de esta está la dermis y por último la hipodermis, ¿no? A ver, vamos a desarrollar un poco acerca de cada una de estas capas. La epidermis vendría a ser la capa superior de la piel.
es la que le provee la resistencia y la protección de los elementos externos al organismo, ¿no? Sin embargo, la epidermis, perdón, tiene un grosor muy pequeño, tiene un espesor menor a 1 milímetro. Está conformada por 4 capas de células que se renuevan constantemente y tiene 3 tipos especiales de células además. Aquí están los famosos melanocitos, que son los que producen la melamina, que es la responsable de darnos la coloración de la piel, ¿no? Y es esta la que protege a la piel al cuerpo de los rayos ultravioletas. La producción de la melamina es estimulada por la luz solar. Es por eso que nosotros sabemos que las personas de tez más oscura es las que están en lugares donde hay más fuerte radiación solar. Incluso nosotros, conforme pasan los años, nos vamos haciendo de repente un poquito más oscuros, ¿no? Nuestra piel se pigmenta más de acuerdo a la exposición que tenemos al sol. Ustedes seguramente han visto o conocen a un amigo pescador que están expuestos al sol, en la marea, agua salada, una serie de factores que hacen que también su piel se vuelva más oscura y más reseca, ¿no? Por la alta cantidad de sal en el ambiente donde trabaja. Así la piel se adapta como un sistema a cada condición para que la persona pueda sobrevivir, pueda hacer sus labores en un ambiente bastante hostil sin tener más repercusiones. Obviamente que nosotros sabemos también que una exposición prolongada sin protección a los rayos ultravioleta y al sistema que tenemos ahora con alta radiación puede ser perjudicial a lo largo de los años. Por eso que existe ahora una ley que obliga a las empresas que tienen trabajadores que están expuestos al medio ambiente durante muchas horas del día a darles protección. Es por eso, no sé también si lo han notado, que muchas veces, aparte de la protección contra algunos cortes, contra algún elemento externo que pueda lastimarte la piel, los trabajadores o casi todos los trabajadores usan siempre camisas, polos de manga larga, de tal forma que protegen o está cubierto la mayor parte de su cuerpo, ¿no? Se expone la menor cantidad posible. Usan cascos con nuqueras, buscan también, usan lentes de sol y les dan además bloqueadores para que se apliquen en la piel que queda aún así expuesta, ¿no? Aparte de los melanocitos, tenemos también los queratinocitos, que producen la queratina. La queratina es esta famosa proteína que es el componente básico de las uñas y del cabello, ¿no? Por último, tenemos las células de Langhans que cumplen una función inmunológica. Son la primera etapa de la defensa del organismo frente a infecciones por gérmenes. Lo interesante de todo esto es que estos 3 tipos de células que tenemos en la epidermis se renuevan cada 28 días. Es por eso que las heridas que afectan a esta capa se curan bien rápido. Solo las heridas que están en esta capa, ¿no? Acuérdense que la epidermis es muy delgada y se puede renovar rápido un corte o algo pequeño porque las células cada 28 días van a aparecer nuevas células. Incluso se dice, ¿no? Que la gran mayoría de polvo que encontramos nosotros en nuestras casas cuando hacemos limpieza, no es polvo en sí, sino es piel muerta que ha caído de nuestros cuerpos, ¿no? En esta renovación que hace la epidermis constantemente.
vamos a subir acá un poquito más, porque vamos a hablar un poco también de la epidermis, perdón, de la dermis, lo tengo aquí. Por debajo de la epidermis encontramos la segunda capa, que es la dermis, que está formada por vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, colágeno y elastina. Es la dermis la que le da la elasticidad a la piel. El colágeno es la que le da resistencia y la elastina, elasticidad. En las personas ya de mayor edad, la producción de elastina mengua y es por eso que su piel luce ya no tan, luce así, ¿no? Arrugadita, porque ya le está faltando la elastina. En esta capa, en la dermis, también nosotros encontramos folículos pilosos y las glándulas sebáceas, que son las que rodean y segregan un aceite para lubricar el cabello y la piel. Nosotros tenemos en nuestra piel las glándulas sebáceas que se van a encargar de ser el lubricante natural de nuestro organismo. No necesitamos de por sí echarnos nada, nada más, pero conforme pasan los años también, ya nuestra piel también ya no tiene la misma cantidad de producción de de todos estos componentes y es necesario que nos apliquemos o le ayudemos a nuestra piel echándonos cremas, hidratantes, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, debajo de la dermis tenemos la hipodermis, ¿no? O el tejido subcutáneo. La función de la hipodermis o del tejido subcutáneo, perdón, es proteger al organismo contra golpes y regula la temperatura corporal. Es como pueden observar donde se encuentra, ¿no? Esa porción de grasita que es también que cumple la función de amortiguar cualquier tipo de golpes, ¿no? Para nuestro organismo. Ahora sí, pasamos a esta diapositiva de las jeringas así como ahora las conocemos, ¿no? Así como las podemos encontrar en cualquier lugar. Su forma típica es así, ¿no? Vamos a describir sus partes. Es una jeringuilla típica que podemos encontrar aquí y en cualquier lugar del mundo. Sus partes principales son el cilindro, es la parte del medio, es la parte más grande de la jeringa, donde se deposita el líquido que se va a inyectar. Esa graduación está siempre en milímetros y en algunos casos en centímetros cúbicos y presenta en la parte inferior una lengüeta de apoyo para colocar nuestros dedos. Debajo o siendo parte del cilindro tenemos el émbolo, que es la parte interna del cilindro. Este se desliza por el centro y actúa como un pistón. También tiene una lengüeta de apoyo en la parte inferior. Por último, en la parte superior de la jeringa, encima del cilindro, tenemos un pivote, ¿no? Un pivote o también conocido como portaaguja o cono, que es, como su nombre lo indica, el lugar donde vamos a nosotros a conectar la aguja. Encontramos jeringas de varios tamaños, pero por lo general encontramos las jeringas de 1, 3, 5, 10, 20, 50 milímetros o centímetros cúbicos. Bien, la siguiente parte es la aguja. La aguja tiene una base
que es la que podemos ver en la parte izquierda, que es la que se conecta con el pivote. Luego viene la parte metálica, que es conocida también como cánula, es la parte que va a ingresar al organismo, presenta un lumen en su interior y en el extremo tiene una angulación filosa denominada bisel, ¿no? Entonces, este lumen es un cilindro hueco, ¿no? Un tubito donde va a salir el líquido que vamos a administrar, el medicamento, y el bisel es la parte filosa que va a hacer el corte para poder ingresar dentro del organismo. Por último, también la jeringa tiene, perdón, la aguja tiene un capuchón que va a cubrir toda esta parte metálica. Los tamaños de las agujas más utilizadas. Por lo general, cuando uno va a una farmacia, a una botica y pide una jeringa con aguja, siempre le va a llegar la aguja de 21G. El G, ¿no? Aquí vamos a observar el diámetro o luz de las agujas, ¿no? A mayor número G, menor es el diámetro de la aguja. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una aguja 27G, es la que tiene la cánula, ¿no? Más pequeña. Su diámetro es el más cortito. Y además de eso, siempre la aguja tiene la medida, el largo de la aguja en sí. Podemos observar que la 27G es de media pulgada, mientras que la 21G, al otro extremo, es de 1,5 pulgadas. Son las más comerciales, son las que más utilizamos y podemos decir que el estándar es la 21G, ¿no? Por 1,5, que es la que encontramos en las jeringas, en cualquier lugar cuando nosotros compramos para aplicarnos un medicamento, ¿no? Bien, entonces, ahora hablemos acerca de los medicamentos inyectables, los medicamentos que van a ser transfundidos o van a ser inyectados por estas jeringas. Podemos decir que tenemos estos dos tipos, aunque también hay de plástico, pero vamos a centrarnos en estos dos, que son las ampollas, que están hechas por lo general de vidrio, están listas para ser aplicadas. Aquí es donde les digo que también hay jeringas o ampollas, perdón, de plástico, que son exactamente iguales, puesto que estos tienen un precorte, ¿no? Una línea en la parte superior donde donde se rompe la ampolla y es por ahí donde se succiona el medicamento con la jeringa. Exactamente es lo mismo en una ampolla de plástico. Y tenemos los viales o los frasco ampolla. Dependiendo de qué medicamento sea, puede ser un medicamento, por ejemplo, que necesite estar a temperatura refrigerada entre 2 u 8 grados centígrados, como hemos visto ahora en las vacunas, ¿no? Contra el COVID, hay algunos que necesitan refrigeración. Hay otros medicamentos que también necesitan refrigeración, como por ejemplo algunas insulinas, ¿no? Y hay otros medicamentos que vienen en polvo liofilizado, vienen en polvo para reconstituir, eh, etcétera, etcétera, ¿no? El polvo liofilizado, ¿no? Consiste en eliminar progresivamente todo el agua, ¿no? Todo el líquido de un producto
que estaba previamente congelado, reduciendo así la presión de la ampolla, ¿no? Del lugar en donde se encuentra. Con esto, el agua de este medicamento pasa de la fase sólida a la gaseosa sin pasar por el estado líquido. Entonces pueden almacenarlos. Un polvo es mejor almacenarlo, es más fácil de almacenar que es en su estado líquido, ¿no? Porque en estado líquido el medicamento quizá requiera refrigeración u otros cuidados, pero en polvo no. Solamente para al momento de hacer la inyección se reconstituye. Se le agrega, ¿no? Se le agrega agua para inyección y ya queda lista para su aplicación. A ver. Materiales que vamos a requerir para la aplicación de medicamentos. Por lo general, esto es todo lo que nosotros vamos a necesitar. Las jeringas y agujas descartables, que es con lo que estamos conversando ahora, algodón en torundas, alcohol al 70%, guantes descartables, el medicamento que vamos a aplicar, una ligadura, si es que vamos a hacer un procedimiento por vía endovenosa, un equipo de venoclisis, si es que vamos a hacerlo de esa manera, catéteres endovenosos y bolsa o tacho de desecho. Antes de realizar o de aplicar un medicamento con un inyectable, tenemos que tener todo nuestro material listo. Es muy importante la sepsis, el aseo, ¿no? Tanto de nosotros como de la zona donde vamos a aplicar la inyección. El procedimiento para aplicar una inyección entonces o un inyectable podría ser de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que revisar la tarjeta de medicamento o la fórmula médica o la receta médica del paciente, ¿no? Tenemos que cerciorarnos y asegurarnos que sea el paciente correcto, que sea la misma persona al que se le ha recetado, al que le vamos a aplicar la inyección, el medicamento correcto, ¿no? A la hora correcta, a la hora que le corresponde, por el lugar que le corresponde y en la dosis correcta. Hay algunas personas que piensan que porque duplican la dosis, el efecto va a ser 2 veces más rápido o le va a ir mejor, pero no necesariamente es así. Todos los medicamentos están diseñados para trabajar en cierta dosis y aplicarse en cierta cantidad por diferentes momentos en el día, ¿no? No todo de un solo golpe, salvo algunos medicamentos que tienen la tecnología de liberación prolongada, que sí se puede aplicar todo de un solo golpe y se va liberando de a pocos a lo largo del día, ¿no? Pero no todos son así. Antes de entonces, pues, preparar el material, nos lavamos bien las manos, preparamos el material, comenzamos a envasar el medicamento en la jeringa, le quitamos el aire, ubicamos la zona anatómica donde vamos a aplicar el inyectable y antes de aplicarlo, también hacemos una asepsia en la zona de aplicación, ¿no? La limpieza del lugar donde vamos a aplicar el inyectable es muy importante y debe de hacerse sin volver a pasar con la torunda de algodón
por el lugar donde ya hemos limpiado. Por eso se recomienda que se haga en espiral o de forma lineal, pero sin regresar al mismo sitio. También es recomendable que se use mascarilla o algún otro material, porque hemos visto también que de repente en algunos lugares las personas piensan o echan mucho alcohol y creen que si lo soplan el alcohol va a evaporarse más rápido, y bueno, obviamente si estás usando alcohol y soplas, entonces estás volviendo a contaminar el área que estabas desinfectando. Entonces no es una buena praxis, es desinfectar y no volver a pasar la torunda por el mismo lugar. Si es que en algún o por algún momento o por algún descuido te excediste del alcohol, dejar que se evapore solo. Bien, es importante también revisar y preguntar al paciente si es que tiene algún tipo de alergia, si es que tiene alguna reacción a algún otro medicamento que pueda ser de repente una incompatibilidad y pueda generar una reacción adversa, pueda generar, en vez de un beneficio, una reacción, puede incluso llegar hasta el shock anafiláctico y puede ser muy peligroso. Otra recomendación es no inyectar sobre piel que tenga algún tipo de inflamación o alguna cicatriz, sobre lunares morados o que no tienen una forma pareja, sobre heridas, etcétera, etcétera. Siempre tienen que ser sobre piel completamente lisa. También se recomienda que se verifique el medicamento en sí. ¿Cuál es su aspecto, no? Si es que nosotros notamos que hay algo extraño, como por ejemplo que el medicamento es turbio, o si es que está vencido, si es que vemos que se nota que está adulterado, las etiquetas, las letras, las tapas, se nota que es un medicamento que de dudosa procedencia o falsificado, o que de repente la persona lo ha tenido guardado por mucho tiempo, es preferible no usarlo. Después de la aplicación, siempre tenemos que quedarnos con el paciente para ver cuál es su evolución. Como hemos dicho hace un momento, algunas personas pueden hacer una reacción adversa. De repente no sabían que eran alérgicos a esa medicina y en el momento que se le aplica recién se dan cuenta. Y si es que nosotros no estamos chequeando cuál es su estado general, de repente en un descuido podemos hacer de que esa situación se agrave. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ya para la aplicación hacemos una pequeña presión en el lugar donde vamos a aplicar la inyección, aspiramos el émbolo, ¿no? Antes de introducir el medicamento. Esto es para ver que no vayamos a coger algún vasito, ¿no? Alguna terminación sanguínea y vayamos a estar aplicando el inyectable directamente a una vena, lo cual puede ser peligroso. Si es que estamos aplicando un inyectable de multidosis a algún paciente que lo requiere así, que es un tratamiento de algunos días, de repente es un tratamiento largo, entonces debemos de aplicar la inyección en varios lugares, no en el mismo sitio, ¿no? Y justamente tener cuidado si es que vamos a volver a envasar el medicamento, no contaminarlo con la misma aguja. Bien, ¿y dónde son los lugares o cuáles son los sitios en donde se aplican
o donde se administran estos inyectables, ¿no? Estos fármacos. Hablemos primero de la vía parenteral. La vía parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos, que atraviesa una o más capas de la piel, como hemos visto, ¿no? Mediante una inyección. Estas son subcutáneas, intramusculares, intradérmicas, endovenosas, etc. Por lo general, de acuerdo al uso, estas son las vías de administración parenteral que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, una inyección intradérmica se va a utilizar para colocar un anestésico local, para hacer de repente alguna prueba cutánea, ¿no? La vía intramuscular es de repente la que más conocemos al aplicarnos medicamentos, vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? La vía subcutánea se utiliza para las vacunas, se utiliza para las insulinas, para las heparinas. La vía intravenosa ya se utiliza mayormente, ¿no? Cuando necesitamos que el medicamento actúe con rapidez. Entonces ingresa al torrente sanguíneo de inmediato y su efecto es mucho más rápido, ¿no? Pues, su efecto es casi de inmediato. Tenemos la adrenalina, la atropina, ¿no? Son medicamentos que se diluyen en suero, ¿no? Y son generalmente utilizados en emergencias. ¿Y qué agujas son las que utilizamos para la aplicación de estos procedimientos parenterales? Cuando es por vía intradérmica, cuando queremos hacer de repente una prueba para determinar una alergia, ¿no? Entonces va a ser con una de las agujas más pequeñas, ¿no? De 25 a 26G, ¿no? De solo 0.5 milímetros, que tiene el bisel más cortito. Las subcutáneas, que son las que se usan para las vacunas, son también pequeñas, ¿no? Con el bisel medio. Las intramusculares son las que nosotros normalmente conocemos, las que son las que tienen la base de la aguja de color verde. Y para los niños, esta base es de color azul. Por vía intravenosa, tenemos otro tipo de agujas, ¿no? Que tienen la base de color amarillo. Y hay también de diferentes medidas, ¿no? De catéteres. Sin embargo, debemos de considerar también que debemos de tener una aguja adicional para hacer la carga del medicamento. El bisel que traen las agujas es bien filudo, ¿no? Es bien filudo, pero apenas ingresa a la piel o ingresa al capuchón protector de la jeringuilla, de la ampolla, pierde el filo. Entonces, si nosotros usamos la misma aguja para reconstituir el medicamento y con esa misma aguja nosotros aplicamos la medicina, es muy probable de que le hagamos doler mucho al paciente, ¿no? Una de las cosas que justamente hacen que muchas personas le tengan pavor a los inyectables es esto, ¿no? El dolor. Hay medicamentos que de por sí, por su textura, son dolorosos, ¿no? Al ingresar al torrente sanguíneo, al ingresar a nuestro organismo, se siente caliente y no,
no es nada agradable, ¿no? Algunos medicamentos que son de compuestos aceitosos y que se tienen que combinar con otros, tienen esa particularidad. Aparte de eso está el ángulo, ¿no? El ángulo correcto que debe aplicarse la inyección y el filo del bisel de la aguja. Aquí podemos ver, además, que no todos los inyectables se aplican de la misma manera. No todos los inyectables se aplican de la misma forma. Y por eso es que también tienen diferentes medidas de aguja. Por ejemplo, para la intradérmica es la aguja más pequeña, se aplica en un ángulo de 15 grados porque solo tiene que llegar hasta la primera capa de la piel. Es ahí donde hace efecto la medicina que lleva esa aguja. Para una inyección subcutánea, el ángulo crece a 45 grados y la aguja es más grande porque tiene que llegar hasta el tejido subcutáneo, que es el tejido adiposo o tejido graso, ¿no? Y la intramuscular, la que nosotros conocemos, se aplica en un ángulo recto de 90 grados, porque tiene que llegar, y esa aguja también es más larga, porque tiene que llegar al músculo, tiene que atravesar la piel y todas sus capas y llegar al músculo. Entonces, la aplicación intradérmica, ¿no? Donde se puede aplicar una inyección intradérmica en la cara anterior del antebrazo, 4 dedos por encima de la flexura de la muñeca y 2 dedos por debajo de la flexura del codo. Es el lugar más común, es el lugar de más fácil acceso. Sin embargo, puede ser que en ese lugar no esté disponible, entonces también se puede aplicar en otros sitios, pero es mucho más incómodo. Como podemos observar en la imagen, estos son los lugares donde se pueden aplicar, pero créanme que no es nada agradable. Por ejemplo, también está la cara anterior y superior del tórax, por debajo de las clavículas, o en la parte superior de la espalda, a la altura de las escápulas, ¿no? De los omóplatos. Entonces, como habíamos dicho, en la vía intradérmica solamente va a llegar a la primera capa de la piel. La aguja es así pequeña y el ángulo de aplicación es de 15 grados. La vía subcutánea. En la vía subcutánea, el medicamento ingresa en esta parte de la piel, ¿no? La absorción, perdón, es un poco más lenta. El volumen máximo que se puede aplicar de medicamento es de 1,5 o 2 milímetros. Es muy chiquito, es por eso que cuando nos vacunaron, aquí se aplicó la inyección de la vacuna y el volumen era muy pequeño, ¿no? Se emplean normalmente las jeringas también más pequeñas, la de 1 o la de 2, justamente porque es el contenido máximo que se puede aplicar por aquí. Se pueden aplicar, ¿dónde? En el tercio medio de la cara externa del muslo, en el tercio medio de la cara externa del brazo,
en la zona superior de la espalda, en las escápulas, o en la cara anterior del abdomen. Esos son los sitios donde se aplican normalmente los inyectables en vía subcutánea. Por ejemplo, aquí vamos a ver el procedimiento que habíamos descrito hace un momento, hace un rato. Vamos a seleccionar el lugar para aplicar el inyectable. Vamos a continuación limpiar la piel en ese lugar con alcohol. La excepción es en algunas vacunas, ¿no?, que se hace la limpieza con una solución salina, no en todas. Vamos a peñiscar un área extensa de piel y va a ser en el medio de esa área que hemos nosotros peñiscado, donde vamos a hacer la inserción de la aguja para vía subcutánea en un ángulo de 45 grados. Nosotros al peñiscar de esa forma nos aseguramos de que podamos ingresar en el ángulo correcto, ¿no? Y además nos aseguramos de que esté ingresando la aguja hasta el tejido subcutáneo, ¿no?, adiposo. Aspiramos y luego empujamos el émbolo completamente hacia abajo sin soltar el peñisco. El peñisco se suelta recién al final. Y por último, sacamos la aguja en el mismo ángulo en la cual lo hemos introducido. No vamos a colocar la aguja en un ángulo de 90 grados ni vamos a girarla hacia el otro lado. Así como ingresó, por ahí mismo debe de salir, por ese mismo orificio. Y como ven, todavía no hemos soltado el peñiscón que nos permite sostener la piel del paciente, ¿no? Cubrimos el pinchazo con algodón y apretamos suavemente unos segundos. En realidad, solo es necesario apretar unos segundos y basta para poder detener el sangrado. La vía intramuscular es la más conocida, por la que nosotros siempre nos aplicamos medicinas, ¿no? Cuando vamos al hospital o cualquier inyectable que nos receta un médico particular, siempre va a ser casi por vía intramuscular. Esta es una inyección que se aplica en el tejido muscular profundo y permite la introducción de mayor cantidad de medicamento, hasta 5 milímetros muchas veces. La absorción es mucho más rápida que por la vía subcutánea. ¿Por qué es que se absorbe más? Porque el músculo es un tejido que está muy irrigado de terminaciones sanguíneas, ¿no?, de sangre. Es por eso que ingresa rápidamente al torrente esta droga y actúa casi de forma inmediata. Usamos entonces esta vía intramuscular cuando queremos una acción rápida de la droga. Tiene un riesgo menor de provocar lesiones al entrar en la profundidad del músculo. Es algo muy extraño que pueda suceder, pero si es que no se aplica correctamente pueden haber complicaciones. El tejido muscular profundo casi no tiene terminaciones nerviosas y es por eso que es la vía por excelencia para aplicar medicamentos que sean compuestos más oleosos, que pueden ser incluso muchísimo más dolorosos si se aplican por otra vía.
Cuando hemos nosotros dado las indicaciones de que se tiene que jalar el émbolo, es para verificar que no se haya tocado de manera casual un vasito sanguíneo, ¿no? Un vaso sanguíneo, una arteria, un capilar, porque puede generar un problema, ¿no? Si nosotros detectamos que eh, hemos ingresado a una zona muy irrigada, debemos de descartar esa jeringa e introducirlo en otro lugar. Además que, bueno, el simple hecho a muchas personas el simple hecho de ver solamente el inyectable o de saber que le van a colocar una jeringa les crea mucha ansiedad. Por eso es que es importante que la persona que vaya a aplicar el medicamento esté bien segura de lo que va a hacer, esté bien segura de su procedimiento y le dé todo el soporte al paciente durante todo el rato. Y hablamos de personas ansiosas, no solamente personas adultas, sino también niños y personas mayores, ¿no? Que se rehúsan o son muy reacias a colocarse inyectables. Y por lo general es porque han tenido una mala experiencia. En el lugar donde le han colocado, le han hecho doler, de repente han tenido algún problema de un absceso, ¿no? De repente, y muchas otras cosas así que han hecho que tengan una mala experiencia y no quieren volver a repetirla. Al momento de elegir el lugar de la inyección, debemos de considerar, ¿no? La edad del paciente, su masa muscular, la cantidad de medicamento que vamos a inyectar, si es una sustancia oleosa, si es un polvo reconstituido, ¿no? Etcétera, etcétera. En la zona donde podemos administrar los medicamentos de forma intramuscular son el dorso glúteo, la ventroglutea y la cara externa del glúteo. Generalmente a todos los que practican inyectables se nos hace hacer este dibujo, ¿no? Los famosos cuadrantes para poder determinar el lugar en donde debemos de colocar la aguja. Localizamos el cuadrante superior externo de la nalga para evitar lesionar el nervio ciático. El paciente debe estar en decúbito lateral, en prono o de pie, pero si es de pie tiene que estar siempre apoyado, ¿no? Por si, por si surge alguna complicación. Sin embargo, no está indicado para niños menores de 3 años, este tipo de administración parenteral. Ahí, como observan en la imagen, se ha hecho el dibujo de los cuadrantes, ¿no? Y la aplicación de la jeringa es en ángulo recto. Igual se peñizca, se sostiene firmemente la piel y se introduce toda la jeringa. Aquí observamos los músculos y vemos que en el cuadrante inferior es donde pasa el nervio ciático. Si nosotros aplicamos el medicamento aquí, podemos ocasionar un gran daño, un problema muy serio al paciente, ya que podemos incluso dejarlo sin movilidad o hacer que pierda sensibilidad en sus piernas. Es por ello que, reiterando lo del comienzo,
de esta presentación, si es que somos profesionales de la salud, solo si es que estamos certificados para poder colocar un inyectable, hagámoslo. Pero si no, es mejor evitarnos problemas que nos pueden traer consecuencias también legales muy graves. Esta es la zona ventroglútea. Es una de las zonas más seguras, ya que no hay mayor peligro, no hay ningún punto conflictivo. Generalmente se usa en los hospitales, en los pacientes que están postrados, con el paciente en decúbito lateral o en decúbito supino. Vamos a colocar una de nuestras manos, la mano menos hábil, en la base del trocánter mayor del fémur de la pierna que vamos a elegir, ¿no? Vamos a abrir los dedos de la mano y entre el espacio que queda entre el dedo índice y medio vamos a hacer la punción con la jeringa, ¿no? Bueno, ahí no sé si se logra observar bien, pero esta es la zona ventroglútea. También se puede aplicar aquí, en esta zona también se puede aplicar por vía intramuscular. Por lo general son lugares donde hay gran cantidad de músculo. Y el lugar donde tenemos mayor cantidad de músculo es justamente en la zona del glúteo y las piernas. La zona deltoidea está ubicada en la cara externa del músculo deltoides. Pero aquí también tenemos el peligro de que así como en la nalga tenemos el nervio ciático, por aquí pasa el nervio radial. La desventaja es que aquí también solo se puede aplicar 2 mililitros de volumen de medicamento, mientras que en la zona inferior se puede aplicar mucho más. La verdad es que yo no prefiero trabajar ahí porque el músculo, o perdón, el nervio radial es muy cercano y recuerden que la jeringa, la aguja de la jeringa es una aguja bien larga. Entonces hay peligro de que puedas lesionar el nervio radial. Prefiero hacer en cualquier otra parte de la zona inferior, pero depende ya de cada persona. Después, si es que hay profesionales de la salud, bueno, personalmente yo no lo he hecho, pero se aplican ellos mismos sus inyectables, ¿no? ¿Y dónde lo hacen? En la cara externa del muslo. Ellos mismos se inyectan en esta zona, ¿no?, del muslo porque es la zona que pueden ellos observar y además en los niñitos pequeños sus primeras vacunas, sus primeras inyecciones son en esta zona. Bien, un poco lo que ya habíamos comentado antes de introducir el medicamento. Primero aspiramos para ver que no hayamos conectado ninguna arteria, ningún vasito, ningún capilar. Y si es así, debemos de aplicar, ¿no?, con otra aguja, debemos de pinchar en otro lugar. Muy importante que el medicamento se inyecte lentamente. Si uno lo hace de forma rápida, va a ser muy doloroso para el paciente. Además que vamos dando tiempo a que para que ingrese, se disuelva, ocupe un espacio y se vaya distribuyendo por todo el músculo.
de 30 a más o menos un minuto para 5 mililitros de medicamento. Igual durante todo este tiempo tenemos que observar al paciente cómo va reaccionando, le preguntamos si es que le duele, si se siente mareado, si de repente siente que se ahoga. De repente hay personas que se desmayan, hay personas que sienten que le falta el aire y algunas sí hacen una reacción y eso es porque ya están haciendo una reacción anafiláctica, ¿no? A la medicina, que ya es otro tema que puede ser hasta mortal incluso. Entonces, siempre, siempre, siempre monitorizando al paciente. Jamás ponerle un inyectable y dejarlo a su merced, sino debemos de estar siempre atentos a cualquier reacción adversa. Una vez que ya administramos el medicamento, vamos a esperar unos segundos antes de retirar la aguja para evitar que al retirarla vaya a regresar el medicamento por el mismo orificio. Esos segundos que le damos extra son para que el músculo absorba todo el contenido y la aguja salga limpia. Después de eso vamos a colocar la torunda de algodón sobre el lugar donde hemos hecho la inyección, ¿no? Y la retiramos. Podemos hacer al final una suave presión en la zona para evitar que el medicamento vaya a acumularse en ese lugar, ¿no? Y favorecer además su dispersión en el músculo y su absorción. Bien, complicaciones, ya lo hemos comentado, hematomas por haber ingresado el medicamento a un vaso sanguíneo, ¿no? Los famosos moretones, lesión del nervio ciático o del nervio radial, dependiendo de dónde coloquemos el intramuscular, un absceso purulento por infección, si es que no se ha hecho una buena limpieza, una correcta limpieza, si es que la aguja cogió por casualidad algún objeto contaminado y esta a su vez ingresa sin mayor precaución al cuerpo del paciente, puede ingresar con todo y bacterias del medio ambiente y puede ocasionar una infección que puede ser muy grave. Por último tenemos la vía endovenosa, que es el procedimiento utilizado para aplicar un medicamento líquido directamente al torrente circulatorio, ¿no? A través de una vena. Eh, este procedimiento se puede llevar a cabo de dos maneras. De forma directa, que es la administración del medicamento en forma de bolo, ya sea solo, tal como viene en su envase, o diluido. Normalmente en una jeringa de 10 o de 20 milímetros, la cual tendría la sustancia o el medicamento a inyectar junto con suero o destroza hasta completar toda la jeringa. O se puede llevar a cabo también por goteo intravenoso, que se hace canalizando una vía venosa, ¿no? Es lo que generalmente nosotros decimos, ¿no? Que nos colocaron un suero y pues a través del suero o del cloruro viaja el medicamento que queremos que se aplique, pero de forma paulatina, ¿no?
A la hora de elegir el lugar donde vamos a hacer esta punción, perdón, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, ¿cuánto va a durar el tratamiento? Si creemos que va a ser, o si calculamos que va a ser menos de 6 horas, se puede escoger el dorso de la mano, ¿no? Si es que va a ser mayor, preferiremos el antebrazo, ya que puede resultar muy incómodo y muy doloroso si es que utilizamos el dorso de la mano durante un tiempo muy prolongado. También tenemos que considerar el tipo de solución, que es lo que vamos a inyectar. Si es una solución ácida, alcalina, hipertónica, se aconseja de que se busquen las venas más gruesas. Después consideremos el tamaño de la aguja. Si tenemos venas de pequeño calibre, usemos agujas de pequeño calibre. Y de igual manera, si tenemos venas de un calibre más grande, escogemos el catéter que tenga la aguja del tamaño adecuado. En los adultos, lo más usual es que se use el calibre 18 o el 20G. Y en los adultos en los adultos que tienen venas más pequeñas y en los niños, se utiliza la número 22G. Consideremos también el tipo de venas. De preferencia, las venas que sean flexibles y rectas, ¿no? Consideremos también la edad del paciente, la edad de la persona a la que nosotros vamos a hacer el procedimiento médico. En los adolescentes y en los adultos, por lo general, se escoge la mano y el antebrazo, ¿no? En las personas de mayor edad, en los ancianitos, se prefiere el antebrazo, ¿no? Y ya no las manos, porque ya las venas no tienen la misma consistencia de antes, y a la hora de que se pinchan, las venas se mueven. Entonces son más difíciles de encontrar, más difíciles de poder aplicar el medicamento. Las zonas donde se administran los medicamentos se localizan siempre en las extremidades, ¿no? Se va a preferir siempre la extremidad superior a la inferior para aplicar un procedimiento intravenoso. Después, pero otros lugares donde también se puede aplicar una vía intravenosa es en el antebrazo, en las venas cefálicas, como vemos en el dibujo, y antebraquiales. Seguramente ustedes, cuando han ido al hospital o a la clínica y les han tenido que hacer este procedimiento, han observado que la enfermera, el enfermero, comienza a buscar la vena que mejor sobresalga, la vena, como ellos le dicen, la más gordita, la más visible, para poder aplicar el medicamento, ¿no? Incluso algunas personas, por su tono de piel, no permiten, no se les ve las venas, es difícil de observar. Otras personas que de repente están un poquito subiditas de peso, tampoco se les observa con mucha claridad las venas. Pero por anatomía, este es el lugar por donde pasan las venas, en nuestros brazos. Entonces, los profesionales de salud, por anatomía, saben de que en ese lugar hay una vena. Y lo que hacen es buscarlo, ¿no? Pero ya con la práctica ellos encuentran con facilidad o con rapidez el lugar adecuado para colocar el medicamento. Y acuérdense que la vía endovenosa es utilizada cuando se quiere que la medicina
tenga un efecto rápido. Entonces, con esa misma rapidez también aplican la medicina. En nuestro pie también tenemos lugares donde poder colocar una vía endovenosa, ¿no? Y también en la pierna, ¿no? En la zona inguinal tenemos la vena safena interna y la vena femoral. Es similar a las venas del brazo, pero vamos a preferir siempre, como dijimos hace un rato, a las extremidades superiores. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que es más cómodo para el paciente, es más fácil también para el profesional hacer la observación, el monitoreo, y si es que hay que desplazar al paciente de alguna forma o si el paciente desea movilizarse por algún motivo, lo va a poder hacer. Mientras que si tuviese alguna vía endovenosa en las piernas, en esta vena femoral, va a ser mucho más difícil y mucho más incómodo. Las ventajas de la vía endovenosa, comparado con las otras vías, es que aquí no hay que hacer ninguna reconstitución, aquí no hay que preparar el medicamento, no hay que colocarlo dentro de nada, sino que el medicamento ya viene prácticamente listo y se inyecta directamente a la vena, ¿no? Es el método más rápido para introducir líquido al organismo. Los efectos son inmediatos. A las personas que han sufrido algún trauma severo, que tienen pérdida de sangre y de todos sus componentes, porque la sangre tiene plasma, tiene plaquetas, tiene factores de coagulación. Entonces, lo que se requiere o lo que se necesita es reconstituir o proveer nuevamente de líquido al organismo, ¿no? Para tratar de suplir la cantidad de sangre que se ha perdido. Entonces, ahí donde se aplican cloruros, se aplican destrozas, lactato de Ringer, etcétera, para nivelar ese volumen, ¿no? que ha salido del organismo. Se pueden aplicar también por aquí medicamentos que son irritantes o no son tan eficaces por otras vías. La vía endovenosa permite grandes volúmenes de líquido, por lo que se puede reponer también líquidos y sales perdidas por el organismo. Una operación, definitivamente te van a aplicar una vía endovenosa con medicamentos y con cloruro para reponer líquidos, para evitar una deshidratación. Un accidente, de por sí te van a poner también una vía endovenosa para exactamente lo mismo, ¿no? Ahora también tenemos que considerar que al momento de colocar medicamentos, en este caso, si queremos colocar un cloruro a un paciente que ha tenido un accidente, debemos de calentar el cloruro, porque la sangre también lo que hace es mantiene la temperatura, ¿no? La sangre es la responsable de que nuestro calor corporal no se pierda, y al perder sangre, el calor corporal también baja. Entonces, si tenemos ya de por sí una pérdida de calor por pérdida de sangre y metemos un cloruro que está a temperatura ambiente o de repente está guardado en un almacén, entonces vamos a provocar una hipotermia, ¿no? En el paciente, que puede ser mucho más peligroso y que no nos va a ayudar como nosotros queremos, como nosotros necesitamos. Desventajas: no todo es lindo, no todo es fácil, y justamente una de las complicaciones de utilizar la vía endovenosa es la dificultad que exige la técnica para colocar el catéter,
para colocar el catéter, para hacer todo el equipo de venoclisis, dejarlo funcionando. Eso significa bastante práctica, eso significa tener el conocimiento de qué cosa estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, ¿no? Esa es una de sus principales desventajas. Por aquí sí no podemos aplicar sustancias oleosas, eso sí no se puede hacer, hay peligro de embolia. También hay mayor riesgo de reacciones adversas. Quizá colocándolo por vía intramuscular eh, no pasaba nada, pero la misma medicina aplicada en otra cantidad por vía endovenosa puede hacer una reacción adversa, ¿no? El cuerpo de la persona puede reaccionar. Y también al peligro de extravasación del medicamento. Sí, también todo lo que ingresa, todo lo externo que nosotros metemos a nuestro organismo, siempre tiene el peligro de no solamente llevar lo bueno, sino también lo malo. Y para eso tenemos que tener muchísimo cuidado con la praxis. Nuevamente insisto en ese tema. En lo que estamos haciendo debemos estar muy concentrados, ¿no? Y evitar errores. De la misma forma, al momento de nosotros desarmar todo el equipo, al momento de culminar, debemos de tener mucho cuidado de no recapuchar o colocarle nuevamente el tapón a las jeringas. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Es más, no se suele hacer, hay técnicas para realizarlo, puesto que hay mucho peligro de pinchazo accidental que puede conllevar a contagios de enfermedades que no quisiéramos tener. Bien, ya lo mencionamos. A la hora de elegir el lugar para la vasopunción, miremos la duración, el tipo de solución, el tamaño de la aguja, el tipo de vena y la edad del individuo. De la misma forma, cuando íbamos a preparar nuestro inyectable por vía intramuscular, antes de iniciar todo, debemos de tener todo nuestro material listo, todo nuestro material a la mano, antes de iniciar. Aquí en la mesa de trabajo tenemos la solución salina que vamos a ingresar, tenemos una jeringa para poder hacer la absorción del medicamento, que lo vemos ahí en unas ampolletas de plástico. Tenemos diferentes tamaños de catéteres. Tenemos unas jeringas también para introducir el medicamento en el cloruro, un equipo de venoclisis, una llave de triple vía. Tenemos además una gasa con una solución yodada que nos va a ayudar en hacer la asepsia, ¿no? Y una especie de pegader el, para fijar el equipo de venoclisis, para fijar el equipo de punción en el brazo de la persona a la que vamos a tratar. Bien, como les dije al comienzo, no tratamos y no vamos no estamos haciendo aquí mayor detalle de nada porque no es nuestra intención que con esta capacitación nosotros salgamos a ya tratar de colocar inyectables que ya con estas pequeñas láminas nosotros nos sintamos ya con la potestad de poder realizarlo, ¿no? Solo los profesionales de salud deben de hacer este tipo de procedimientos invasivos, ya que hay una responsabilidad legal detrás de esto. Pero lo hemos tratado para su conocimiento y fines.